RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches, aquí llegamos, vuelven los misterios. Comienza el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, David García y Javier Campos, Ricardo Avilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, para todos nosotros, un placer estar aquí de nuevo juntos. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Como siempre, nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de controlarlas y de recibir todos vuestros mensajes. Y volvió a salir un nuevo EGM y nos hemos dado un batacazo descomunal, ya que según ellos no nos escucha casi nadie en ninguna parte de España, pero como es un misterio sin resolver, nosotros seguimos aquí apasionados, viviendo y compartiendo en Radio Nacional los misterios y las descargas de los podcasts, cosa que os agradecemos. Y para hoy temas exclusivos os hemos preparado. Deja sus huellas en el presente y en el futuro. Habrá más. Nuevas evidencias de ese más allá que nos rodea, aunque a veces no lo sintamos. Ya está listo el viaje y advertimos, lo que podamos descubrir no es agradable. Serán ecos del pasado que a pesar del tiempo se siguen repitiendo en nuestro mundo. Esos son parte de los planes que os hemos preparado. Ya solo nos queda saludar aquí en nuestro estudio en directo a un miembro de la familia del Espacio en Blanco, Miguel Romero. Muy buenas. Hola Miguel, encantado de estar otra vez aquí, un privilegio poder compartir este ratito contigo y con los oyentes. Y nosotros de que estés aquí lleno de cámaras, nos has puesto el estudio. Yo siempre voy con cámaras para que quede todo bien registrado y documentado. Eres especialista en dirección, guión, montaje, director de películas, viajero. En televisión hiciste Televisión Española, un programa que se llama Buscamundos, que yo seguía. Lo hacías con diferentes actrices o compañeras, ¿no? Sí, pues desde Emma Suárez, que vino con nosotros a Kenia, pues a Neus Asensi, a Lluvia Rojo. Conseguí un montón de amistades que me abrieron muchas puertas después con ese programa. No me extraña, teniendo el padre que tienes. Bueno, mi padre es Vicente Romero, por supuesto. Yo soy aún más orgulloso
de ese nombre, pero fíjate en ese programa de Buscamundos, que estoy seguro que a ti por eso te gustaba. Una de las cosas que yo más disfrutaba de los viajes era pasear por los cementerios, y de hecho en cada capítulo, en cada país, nos aventuramos a darnos un paseo por esas tumbas y esos mausoleos, disfrutando de esas obras de arte que nos enseñan cómo es la cultura local y de donde podemos aprender a través de la mitología y de sus temores como sociedad y cómo tratan a la muerte, de cómo es ese pueblo y toda su idiosincrasia. Este verano vamos a hacer un programa especial sobre cementerios, tenemos una invitada y estuviste en Haití también. Bueno, en Haití... Bueno, con tu padre... En Haití sí, hicimos un especial. No sé si nos está escuchando, creo que se lo he dicho a él. Yo admiro a poca gente en este... Bueno, admiro a mucha gente en este mundo, ¿no? Pero en el mundo del periodismo, a la persona que más he admirado siempre en mi vida y que decía, ¿cómo me gustaría ser como él? Es a tu padre. Por la forma... Primero los sitios donde ha estado y la forma de hacer los reportajes que tenía. Hombre, sin duda, mi padre ha sido un símbolo de esta casa, un símbolo de esta casa. Y bueno, yo soy una pequeña sombra de lo que ha sido mi padre. He intentado recorrer alguno de sus pasos, pero sus pasos son agigantados. Y hay que reconocer, y con orgullo lo digo desde los micrófonos de esta casa de Radio Nacional, que mi padre es el periodista que más conflictos ha cubierto en España. Es un periodista que realmente es historia viva de toda la actualidad histórica que nos ha acontecido. Y me alegra mucho escucharte hablar así de la figura de Vicente Romero. Había que aprender tanto de él. Vamos a hablar de Argentina. ¿Cuántas veces has estado? Pues he perdido la cuenta. Es un poco presuntuoso decir eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces has estado? Pues he perdido la cuenta, Miguel. Es uno de mis países favoritos, Buenos Aires. Sin duda tiene un encanto maravilloso, no solo por todos esos teatros, cafés y librerías, sino por ese ambiente nostálgico que hay en las calles, que a mí me recuerda mucho a ese ambiente de Lisboa, que es un ambiente oscuro, lleno de arte, pero inspirador, y que perderte por sus calles disfrutando de las fachadas de los edificios, de los frisos, de las esculturas, de los pequeños detalles que hay en cada edificación, hacen que se pasen las horas volando. Y además está llena de misterios, de sitios curiosos. Es un ambiente proclive para todo eso, aparte de su propia historia, que es una historia oscura, una historia que ha dado cabida a la violencia y de donde han surgido pues también mucha cultura esotérica. Y creo que desde el primer momento había esto no te lo había contado, Juan de Osorio, que murió en 1535, antes de la fundación de la ciudad, por Pedro de Mendoza, echó una maldición. Dice que la crónica, que le mataron con tantas puñaladas que el alma se le salió del cuerpo y echó una maldición a Buenos Aires, y dicen que toda esa cadena de desgracias que ocurrieron entonces estaba producida por él. Pero hay otro personaje que vamos a adelantar, Eva Perón. Bueno, Evita, figura indispensable de la historia de Argentina, que levantó tantas pasiones de amores como odios por la figura y lo que ella quería representar durante su acompañamiento a Perón, ¿no? Lo que ocurre es que el cadáver de Evita fue secuestrado y estuvo cerca de 20 años dando tumbos por Europa, e incluso se ha llegado a saber que fue abusado. Y en un rato, si quieres, te cuento un poco más, porque es una historia realmente fascinante, muy larga, que yo animo a que los oyentes... Nosotros vamos a hacer un pequeño repaso por aquí de las anécdotas más curiosas y más siniestras que ocurrieron con el cadáver, pero es un tema que yo animo a los oyentes a que se aventuren a investigar en Internet, porque realmente tiene una película o una serie de ficción aparte. Ya la podrías hacer tú. Ojalá. Vamos a ir a un primer tema que pone los pelos de punta. No vamos a hablar de política, simplemente de hechos, y sobre todo porque quizá llevándolos luego hacia el futuro
o hacia este presente, todo eso que ocurrió allí se está repitiendo en muchas partes del mundo. Tras esa primera introducción, nos vamos a un lugar horrible. Nuestro primer destino es la ESMA. La Escuela de Mecánica de la Armada, conocida por sus siglas ESMA, funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico-militar argentina. Recogemos algunos testimonios de supervivientes de la ESMA. Nos pegaban sin preguntar nada, sin decir nada, en un tono un poco jocoso. Me empezaron a decir que dijera dónde no querría estar. En la Escuela Mecánica de la Armada. Era como los campos de concentración nazi. Uno llegaba y no sabía si ese día iban a necesitar un historiador, una bailarina, un carpintero, un dentista, un joyero. Muchas de las cosas que se hacían ahí, que tenían que ver con tener sobrevivientes y mostrarlos. Este fue un lugar de tortura sin tiempo. Lugar de denigración sin tiempo, de humillación más extrema sin tiempo. Mujeres que fueron violadas infinitas cantidades de veces, sin tiempo. Eso no se borra con nada. Desde su inauguración en 1928, el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada fue un lugar asociado con la formación y el ascenso social. Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, un sector de sus instalaciones comenzó a utilizarse como centro de detención y tortura. Un centro de detención y torturas. Nuestro invitado lo conoce bien y nos trae más datos. Lo bueno, Miguel, contigo es que has estado allí, has entrevistado. Hoy nos traes testimonios de primera mano de gente que ha vivido todas esas historias y nos puedes contar datos muy concretos, ¿no? Y además, Miguel, estas entrevistas las ha hecho sabiendo que iba a venir aquí. ¿Ah, sí? Quiero decir que, que se han grabado exclusivamente para este programa. Cosa que te agradezco. ¿Empezamos con una primera cosa que tenemos ahí o quieres contarnos antes? Bueno, a mí me gustaría poner un poquito de contexto, 2 pinceladas. Vale. El general Perón muere y entonces la vicepresidenta, María Estela Martínez, su viuda, toma las riendas y pues acaba siendo manipulada por López Rega, ministro de Bienestar Social, que tenía mucha mano con el propio Perón y ahora que no estaba el general, pues Estela acaba siendo manipulada por él y involucran en todos los actos que estaba viendo por parte de montoneros, actos terroristas, involucran al ejército. El ejército sale a la calle y comienza una represión sistemática con el apoyo del Estado, pero esta represión era hecha de una manera encubierta. El Estado no quiso nunca hacer frente a las desapariciones y hacer fusilamientos oficiales, ¿no? Como se hacía en otros países. Entonces, todo este clima de caos y de violencia hace que Videla acabe dando el golpe de Estado. Entonces, a partir de este momento comienza una represión sin precedentes. Para que te hagas una idea, te voy a contar una de los acontecimientos que han pasado a la historia, tristemente, que resumen un poco pues todo este terror, este clima terrorífico, horrorífico, que torturaba a todos los vecinos. En La Plata, un grupo de estudiantes decide manifestarse porque el precio del transporte público ha subido. Una manifestación que hoy en día pues consideraríamos completamente lógica y sin ningún problema. Nadie tendría miedo de salir a la calle para pedir eso. Pues estos alumnos, estos jóvenes estudiantes, acabaron siendo secuestrados y llevados a lo que se conocen como los chupaderos.
Son lugares clandestinos, valía cualquier sitio, garajes. Chupaderos. Garajes, sitios que normalmente estaban insonorizados, donde metían a la gente, la torturaban para sacarle la información, para que traicionara a sus compañeros. Y finalmente, después de múltiples vejaciones, y ya no te cuento si eras una mujer, la figura de la mujer, se utilizó de una manera sistematizada los abusos sexuales como humillación psicológica, ya no solo física, sino también psicológica, para quebrar a las mujeres. Y finalmente, pues de todas estas víctimas acababan siendo adormecidas con fármacos, subidos en aviones y arrojados al mar desde lo que se conocen como los vuelos de la muerte. Yo he entrevistado a algunos de los... Bueno, estaba pensando en Stilingo. Stilingo es uno de los pocos militares, pilotos... Sí. Que pilotaban estos aviones y cuya vergüenza de estos actos le acompañó toda la vida. Se volvió alcohólico, no podía pegar ojo, no podía dormir y acabó confesándole todas sus penurias y todos estos fantasmas que le perseguían, porque recordemos que se hablan de 30.000 desaparecidos. Pues le acabó confesando todo esto de una manera catársica a un periodista que resultó ser Vicente Romero. Tu padre. Que evidentemente publicó todo esto y acabó yendo como testigo al juicio contra Stilingo y fue el principal testimonio que lo metió en la cárcel. Sí, desgraciadamente en este lugar fueron asesinadas 5.000 personas. 5.000 de los 30.000 desaparecidos argentinos pasaron por este lugar, donde funcionaba el corazón de este centro clandestino de detención, que como ustedes verán está rodeado de viviendas. ¿Y los vecinos siempre guardaron silencio? Sí, bueno, estaban aterrorizados seguramente. Ustedes tienen que saber que en ese momento no había ley, no había seguridad. Era imposible, si secuestraban a un conocido, a un amigo, a un hermano, hacer la denuncia, porque las fuerzas de seguridad y la justicia eran cómplices y estaban dominados por la dictadura. Todos éramos maltratados, todos pasábamos por el circuito terrible de la tortura con picana eléctrica, picana en los pechos, en la vagina, en los genitales. Aquí la perversidad de esta gente no tenía límites. Déjame que diga que esto no es algo en contra del pueblo argentino, simplemente estamos recogiendo hechos que han ocurrido, por desgracia, en un determinado lugar, pero que están ocurriendo o que han ocurrido también en otras muchas partes del mundo, pero tú has sido capaz de recoger todos estos testimonios. No sé quién era la que hablaba. Miriam Lewin, una periodista muy reconocida en Argentina, que estuvo 2 años en la ESMA, este centro de torturas, que está en medio de la ciudad. Por eso yo le preguntaba, pero los vecinos no denunciaban porque los gritos se tenían que escuchar. Estamos hablando de que se producían torturas documentadas absolutamente dantescas. Se ha llegado a introducir la picana eléctrica, que es un metal que suelta descargas eléctricas, introducirla en la vagina de mujeres embarazadas para que esas descargas llegaran al feto. Se ha llegado a torturar a bebés encima de los padres para que así los mismos se quebraran y denunciaran a sus compañeros. Incluso había doctores en las salas que aconsejaban cuándo parar o cómo seguir. Incluso se llegaban a hacer baremos de cuánto peso debe tener un individuo para llegar a soportar una tortura determinada. Esto quiere decir que estaba todo muy planificado y que dentro de todo ese caos había una normalidad realmente acojonante. ¿Cuánto tiempo duró? Pues la dictadura empezó en el 76 con el golpe de Videla y acabó en el 83 con Alfonsín
cogiendo el poder y con todo lo que vino después, con los juicios de la vergüenza, donde muchos de estos verdugos pues fueron condenados a cadena perpetua en prisión domiciliaria. Yo he hecho alguna que otra entrevista a estos verdugos, de hecho creo que tenemos algunos cortes, y comentabas antes que esto no es contra el pueblo argentino. Dice, no, evidentemente que no. Estamos Hay mucha gente que nos simplemente hablando de lo que era el terror de ese ambiente político y social. Y del propio ser humano contra otros seres humanos. Sí, y más allá de quién pueda tener la razón, todos ya sabemos que la verdad es un punto de vista. Y si alguien le pregunta al coronel Valdivieso, que es de quien tenemos algún que otro corte, si tenía la razón la dictadura, él sigue absolutamente convencido de que habría que haber aniquilado, masacrado a 40.000 personas y haberlo hecho de manera oficial, y que el Estado hubiera aplicado el sello en el papel antes de fusilarlos. Para Valdivieso, la verdad es suya. Escuchamos, me parece, algo que tiene que ver con él. Que el soldado no pierde la conciencia, cumple las órdenes. Si a mí me dicen, mátelo a usted, vengo y lo mato. Yo pienso que habría que haberlos aniquilado a todos. A mí, mi opinión personal, eran 40.000 más o menos los combatientes, los que integraban las organizaciones, en todo sentido. Lamento. Estamos en guerra. Vaya personaje, ¿no? Hay que decir que tanto él como su mujer nos trató de una manera maravillosa, nos abrieron las puertas de su casa, nos prepararon algo de merendar, un té estupendo con unas pasas, y mantuvimos una charla tensa, pero realmente pues que me ha enriquecido, ¿no? Ese perfil que dices, jamás podría imaginarme que esta persona haya cometido este acto, ¿no? Con esa amabilidad a la hora de atendernos, pero luego, como han podido escuchar los oyentes, también con mucha sangre fría y mirando directamente a los ojos, reconocer que si alguien le diera la orden, me pegaría un tiro sin dudarlo. ¿A ti o...? A mí me lo dice. Ah, vaya personaje. Creo que hay otro más, un psicólogo de UNICEF. ¿Lo escuchamos o...? Es Ignacio Hoptis, de Amnistía Internacional. Pero déjame que diga a los oyentes que luego vamos a cambiar de onda. Estos son los horrores que han ocurrido. Al final explicaremos por qué, pero escuchamos al psicólogo. Había más de 500 centros clandestinos de detención. Había una metodología muy clara, muy rigurosa de cómo cometer la tortura. Había cosas que pasaban siempre, por ejemplo, comenzar la primera hora con la picana, que es un instrumento de tortura que da descargas eléctricas, que en algunos casos llamaban para entrar en calor, y a partir de ahí el submarino, que era, bueno, ahogar con una bolsa en la cabeza, después echar sal en las heridas, etcétera, etcétera. Y siempre tenían un médico para asegurar que podían seguir torturando y sacando información eventualmente, pero a veces se les iba la mano. En unos casos documentados, de hecho, para Amnistía Internacional, a una mujer que la estaban torturando, le cortaron con una sierra las dos manos. También a muchas personas las torturaban con los niños encima de ellos. De modo que la crueldad y la perversión no tenían límite, incluido con niños también. Es increíble lo que puede hacer el ser humano en contra de los seres humanos, ¿eh? Es el diablo que todos llevamos dentro y que es realmente fascinante porque nos abre las puertas de esa psicología que no conocemos del ser humano. A mí la ESMA me recuerda mucho ese ambiente tan siniestro, oscuro, cargado de sensaciones, de un pozo de algo que todavía está ahí. Me recuerda, como digo, a Tuleslen, el centro de exterminio de Camboya, ¿no? Se respira ese mismo aire concentrado y denso, donde si uno presta atención se pueden oír todavía los ecos del horror sonando por las habitaciones. Mira cómo se me pone la carne de gallina, ver esas fotos de la gente que estaba ahí, que minutos después seguramente eran asesinados, pobrecitos. Sí, y además es muy sorprendente
esas fotos que comentas, que a mí también se me han quedado grabadas en la memoria, porque muchos de ellos salen sonriendo. Sí, sí. No sabían lo que les esperaba después. No sabían lo que les esperaba, o es una sonrisa tensa, nerviosa, de desconcierto, y es lo que tú dices, sabiendo que a la vuelta de la esquina te van a encerrar, te van a torturar de las maneras más terroríficas y vas a acabar tus días, porque a diferencia de en Argentina, lo de Pol Pot lo sabía todo el mundo, sabía que si estabas en ese centro de exterminio no ibas a salir con vida de ahí. Estamos hablando de Phnom Penh, en la capital de Camboya, y esa escuela. Otro día yo te propongo, si quieres, indagar un poco más en este perfil del ser humano y la maldad que nos acompaña inherente a todos. No sé si lo vamos a hacer porque tú vienes muy duro. Tenemos otro corte más que tiene que ver con todo esto, lo escuchamos si te parece. Es Miriam Lewis de nuevo. Miriam Lewin, sí, la periodista que estuvo 2 años, como digo, en la ESMA, que fue secuestrada, y luego, una vez que la soltaron, siguieron estando vigilándola, siguió estando en constante movimiento, mirando las espaldas. Evidentemente, pues Miriam dejó entre esas paredes de la ESMA su inocencia. Fueron muchas las aberraciones físicas y psicológicas a las que tuvo que someterse, y una de las cosas más interesantes que ella le ha dado al pueblo argentino, por no decir al mundo entero, es su novela Putas y Guerrilleras, que es como los militares las llamaban a ellas, putas y guerrilleras. Hay que entender que de esta relación entre verdugos y víctimas mujeres salieron muchas relaciones amorosas. Incluso hubo matrimonios. A lo mejor por la supervivencia ellas tuvieron que hacer lo imposible, ¿no? Intentar enamorarse de una persona que te está sometiendo a una tortura extrema. Pero sin duda todo este tema, que es muy complejo y que levanta muchas ampollas en Argentina, se trata de una manera exquisita en ese libro, y como digo, nos ayuda a entender un poco más toda esa parte oculta del ser humano. Escuchamos a Miriam. Y ahí estaba yo, una chica, casi una niña de 19 años, encerrada en una celda pequeña, sin ventilación, insonorizada. Me había admitido que me iban a matar. Me transfirieron a la ESMA de una manera un poco particular, en el baúl de un auto, con grilletes, esposas, con un antifaz, y arriba del antifaz una capucha. La picana eléctrica te genera contracciones musculares muy dolorosos, deja escoriaciones, quemaduras en el cuerpo, inmediatamente pierdes muy buena cantidad de grasa. Es decir, al día siguiente de la picana yo me levanté y los pantalones que usaba literalmente se me cayeron hasta las rodillas. Dicen que no puedes tomar agua después de la picana porque te puedes morir, te puede dar un ataque cardíaco, te genera dolores insoportables, a tal punto de que en momentos pierdes la conciencia. Y tienen varias metodologías para torturar. A las mujeres nos colocaban la picana en la vagina, lo que constituía de por sí una violación, en los pezones, en las encías, en los ojos, en las áreas húmedas, y si no lo hacían en las áreas húmedas, si lo hacían en el resto del cuerpo, te arrojaban agua para que el agua condujera mejor la electricidad. En la ESMA, los cuerpos de las mujeres eran propiedad de los oficiales de la Marina. Es decir, ellos podían abusar de nosotros o incluso violarnos sin ningún tipo de sanción. Un lugar de tortura sin tiempo, decían. Dejamos el tema, ¿vale? Porque sigue estando abierta ese lugar, ¿se puede visitar ahora en Buenos Aires? Sí, sigue estando abierto, lo que pasa es que lo han reformado por dentro. Sí. Y bueno, pues ha perdido todo ese encanto de oscuridad. Que sí, digo encanto porque, quieras o no, todos estos sitios emblemáticos que forman parte de la historia siguen teniendo una belleza y una atracción que a todos
nos guste o no, nos llama la atención. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias, estamos en directo, el espacio en blanco, nos vamos a otro lugar. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Seguimos nuestro viaje. Ahora nos encaminamos hacia un cementerio. Las primeras informaciones nos llegan del canal Camino Ideal. El cementerio de Recoleta es uno de los 3 cementerios más importantes del mundo, debido a la cantidad de obras de arte y las grandes personalidades que descansan allí. Las historias apasionantes abundan y no se limitan solo a cifras. Amores que perduran después de la muerte, muertos que despiertan, amores que terminan en la miseria y rivalidades que ni la muerte puede apaciguar. ¿Sabían que el cuerpo de una de las figuras más importantes de Argentina dio vuelta al mundo antes de terminar en Recoleta? ¿Conocían la historia de un trabajador del propio cementerio obsesionado con pasar su eterno descanso ahí? Son historias de ese fabuloso cementerio. Pero hay más, relatos de apariciones y fantasmas. Pues ahora vamos de cementerios. La Recoleta, uno de los cementerios más grandes del mundo. Uno de los más bonitos, sin duda. Tú has paseado por sus callejuelas. Sí, me gustan mucho los cementerios también, como a ti. Bueno, como mucha gente. Pues a lo mejor algún día nos encontramos en alguno. Bueno, espero que de ¡Qué vivo. susto! Es sin duda fascinante perderse unas cuantas horas por ese cementerio y disfrutar de todas esas vistas y de todas esas obras de arte que representan tantas vidas pasadas, ¿no? Y que todavía desde algún lugar nos gritan exclamando que ellos también existieron. Estamos ahí. Tenemos algunos cortes que tú has sacado en exclusiva para el programa y ahí nos escriben cómo es el cementerio en el primero. Se inauguró un 17 de noviembre de 1822. Eso significa que hace muy poquito ha cumplido 201 años. Hoy en día el cementerio tiene 4.870 bóvedas. Dentro de esa cantidad, 85 monumentos históricos nacionales que forman parte de este patrimonio. Un cementerio que comienza siendo muy sencillo, pero que tiene su primera reforma en 1881. Eso significó que se fue transformando poco a poco en un cementerio aristocrático. Este cementerio de aquí... Esa era una de las guías que contaba un poco cómo era el cementerio, porque hay un montón de leyendas o de fantasmas, yo no sé cómo llamarlo. Pues yo creo que se entremezclan, ¿no?, entre la liturgia popular y actos que pues han podido ocurrir, ¿no? Ahora en un rato vamos a hablar del miedo que había a ser enterrado vivo, ¿no? Y es algo pues que eso desafortunadamente ha ocurrido, es un miedo justificado porque se han encontrado en más de un cementerio al exhumar una tumba, un cuerpo en una posición incómoda y con las uñas arrancadas por la desesperación. Como tenemos poco tiempo, si te parece vamos con una descripción, creo que de una dama de blanco que aparece por el cementerio. Luz, creo que es la dama de blanco. Vamos a escucharlo. Décadas después del fallecimiento, una noche un joven aquí en las cercanías del cementerio conoce a una chica de este mismo barrio. Ella tenía un vestido blanco, muy finito, empiezan a hablar, él la invita a tomar algo en un café importantísimo de Recoleta, el Café La Biela, uno de los bares notables de nuestra ciudad. Bueno, empieza a refrescar y él, que era muy caballero, decide prestarle su campera para que ella se abrigue, la invita entonces a tomar un café y cuando ella está por tomar el café, todo ese café se le derrama sobre la campera que le había prestado. Ella le promete entonces que al día siguiente la va a devolver en perfecto estado. Pasan toda la noche disfrutando una hermosa charla y a la hora de la despedida él decide acompañarla a su casa. La deja allí en su domicilio. Al día siguiente, a la hora pautada, él vuelve al mismo domicilio, toca el timbre y sale a atenderlo una mujer.
Por los años, él dedujo que era la madre de esta joven que él había conocido el día anterior. Y cuando empieza a relatarle, bueno, esta mujer se le empieza a cambiar el rictus, ¿no? La cara, y le dice que si eso era una broma de muy mal gusto, porque su hija había fallecido hacía años, de manera tal que él nunca podría haberla conocido. Si no me cree, vaya a visitarla. Su bóveda está en el cementerio de Recoleta. Él viene como loco corriendo hasta el cementerio y cuando llega hasta este lugar, aquí, sobre esta reja, encuentra su campera en perfecto estado, como ella se lo había prometido. Bueno, esta leyenda dice que durante muchos años, cuando se conoció este relato, muchos jóvenes de Recoleta no querían conocer a ninguna joven de este lugar, por temor a encontrarse nada más y nada menos que con Luz, esta dama de blanco que cada tanto sale del cementerio y conoce chicos del barrio. Una historia parecida me contaron a mí en Canarias también. Decían que había el testigo y quise localizarlo. No sé si era una historia real o es una leyenda que ya ha traspasado los mares y no solamente en Argentina, sino está en muchos otros lugares. No, yo creo que es una de esas historias que acompañan a todas las civilizaciones y a todas las culturas, porque a mí también me la han contado esta misma historia de una manera pues muy parecida, con una estructura prácticamente igual en el cementerio central de Guatemala. Entonces yo creo que es de esas historias que se van heredando y que traspasan fronteras e idiomas. Ya estamos hablando de sensaciones, de intuiciones, de algo más. Ahora hay otra historia de una niña que murió al parecer 2 veces y que tiene que ver con eso que has contado. Si me permites, ¿lo escuchamos? Por supuesto. Vamos. La próxima bóveda que quiero compartirles es la que corresponde a Rufina Cambaceres. En realidad, un 31 de mayo de 1902 era el cumpleaños número 19 de esta joven. Y justamente también fue el día de su fallecimiento. Se estaba preparando para ir a una función en el teatro y de pronto se desmaya en su casa. 3 médicos la revisaron y por más que hicieron todo lo posible, ninguno pudo reanimarla. Coincidieron en que ella había fallecido de un síncope cardíaco, así figura en su acta de defunción. Como era la reglamentación de la época, cuando alguien fallecía repentinamente, como en este caso, debía ser velado durante 30 horas consecutivas y recién después el cuerpo ser ingresado a la bóveda familiar. Y así se siguió el protocolo. Y además, tal vez eso, sumado a la posición de la escultura que la representa, es lo que fue generando con el tiempo, entretejiendo la leyenda, que nos cuenta que en verdad en el momento del fallecimiento de Rufina, su madre, ante ese dolor tan enorme que sentía, decidió suspender el velatorio e ingresar los restos de su hija directamente a la bóveda familiar. Unos días después, desde el cementerio, se contactan con ella pidiéndole que se presente aquí porque algo raro había sucedido. Unos ruidos extraños durante la noche y sumado a eso el cuidador de la bóveda que se da cuenta que el féretro ya no estaba en el mismo lugar que originalmente, sino que estaba desplazado del lugar original, hicieron que la madre venga inmediatamente y que pidiera que el féretro sea abierto. Cuando lo abrieron, la sorpresa. El cuerpo de Rufina mostraba marcas de rasguños en su cara, en su cuello. El interior del espacio donde se encontraba estaba rasgado, con lo cual llegaron a la conclusión de que ella habría sido ingresada viva y que lo que había provocado todo esto era un ataque de catalepsia que los médicos no pudieron identificar. Finalmente, ella, al no haber sido velada como correspondía, entonces habría despertado dentro de su féretro. Muchos creen que cuando cae la noche, Rufina sale de su bóveda y anda dando vueltas por estos pasillos del cementerio. Muchos vecinos de Recoleta aseguran haber visto su figura, algunos de la entrada principal, otros aseguran haberla visto con su vestido blanco detrás de las rejas de Recoleta. Vaya historia. Sin embargo, sí. Es una de esas historias en las que se mezcla realidad y ficción, porque la muerte de Rufina está documentada. Es una historia popular, pero que realmente existió. Luego ya no se sabe si realmente por culpa de no velar el cuerpo ella se despertó o si eso fue parte de esa paranoia social que surgió alrededor de la epilepsia y de ser enterrado vivo.
que es una de las cosas que más miedo puede dar a alguien, que te entierren vivo. ¿Sabes? Había un dato que el 3% de los americanos que traían de Vietnam, que los metían en unos ataúdes de zinc, desde Vietnam los traían a América, los llevaban a América, cuando abrían el ataúd, el 3% estaba arañado con gente que no había sido, no estaba realmente muerta. Tremendo. Fíjate qué ironía, ¿no? Sobrevivir a probablemente una de las peores guerras que ha habido en la historia y acabar muerto en un sarcófago. 3:46. Déjame que escuchemos el último corte que tenemos, que tiene que ver con campanas. Vamos a escucharlo. Mucha gente empieza a tener temor a la catalepsia y cuentan que un señor obsesionado con este tema se hizo diseñar un ataúd especial con un sistema que desde adentro a él le permitía accionar una palanca y hacer sonar una campana para dar anuncio de que estaba vivo en el supuesto caso que le sucediera lo mismo. Bueno, lo cierto es que durante años este señor visitó este cementerio para probar el mecanismo. Cuentan que ingresaba a su bóveda, que se metía dentro de su féretro y que se fijaba si todo funcionaba bien, hasta que finalmente un día volvió a este cementerio. Pero no lo hizo por sus propios medios, sino que lo trajeron. Y quienes estuvieron aquí aseguran que ese día no sonó ninguna campana. Años antes existió un sistema un poco más rudimentario, donde la persona fallecida quedaba en una sala de observación y a esa persona se le ataba un hilo a la muñeca. El otro extremo del hilo se ataba a una campana que quedaba en la guardia, de manera tal que si la persona se movía y reaccionaba, iba a hacer sonar la campana. De allí la frase, salvado por la campana. ¿Cómo pone los pelos de punta? Salvado por la campana viene de ahí, entonces. Sí. Es una historia real. Sí. Es otra historia real, porque era una práctica que se efectuaba pues para quitar ese miedo a los familiares, ¿no? de acabar enterrando a una persona viva, y era tan rudimentario como el poner un hilo atado de la muñeca a una campana de una manera que el hilo estuviera muy tenso y que con cualquier movimiento, con cualquier espasmo de vida sonara y pudieran recuperarlo. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a ir a otro lugar bastante curioso de Buenos Aires. Radio Nacional de España, la que quieres. No usar el inodoro como si fuera una papelera. Reutilizar el agua siempre que puedas para regar o fregar. Usar electrodomésticos de consumo más eficiente. Cerrar el grifo cuando te lavas los dientes o te afeitas. Si sabemos lo que hay que hacer, cerrar las llaves de paso cuando te vas de vacaciones. ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTV, Agenda 2030. Y recuerda, España a las 8 fin de semana, sábados y domingos a las 8 de la mañana. RTV, la que quieres. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Master Movies. En Argentina está el pintoresco barrio de La Boca, el lugar donde abunda el tango y los turistas. Es muy conocido por el fútbol y los primeros inmigrantes, pero también esconde una misteriosa e intrigante historia que sucede en torno a esta torre en particular. En pleno corazón de Boca, y donde se juntan tres calles muy transitadas, está un antiguo edificio que llama la atención, especialmente porque su apariencia es como la de un pequeño castillito, de la cual sobresale una torre. Te diría que se parece incluso a una ficha de ajedrez. La historia de este antiguo edificio comienza a mediados de la década de 1910. En esa época, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, vivía una poderosa estanciera llamada María Luisa Aubert Arnaud. Habitualmente iba a su estancia en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Ahí tenía sus campos y controlaba la actividad agrícola que le daba muchas ganancias. Era una de las personas más adineradas. Su apellido francés sugiere que su familia venía de aquel país, pero en realidad sus padres y abuelos provenían de una localidad de Cataluña, España. La señora Aubert era una persona muy ambiciosa, le encantaba hacer negocios. Un día un hombre se le presentó y le ofreció un terreno en el barrio de Ahí están los datos de La Boca. Se construyó esta persona que era catalana, una torre. ¿Y qué pasaba en esa torre? Bueno, María Luisa, una mujer muy excéntrica,
contrata a este arquitecto catalán para hacer este edificio y pues resulta un edificio de estilo Art Nouveau, pues maravilloso, precioso, que se ve desde la avenida cuando te vas acercando a lo lejos. Parece como si tuviera una energía especial, ya que destaca por encima de los que están a su alrededor, como invitándote a acercarte y a investigar un poco más. María Luisa, cuando acaba este edificio, tenía planeado venderlo, hacer negocio de todo esto, pero está tan encantada que decide quedarse y lleva a todos sus empleados, sirvientes, empieza a adornar la casa, pone plantas exóticas muy caras colgando de los balcones y los vecinos empiezan por las noches a escuchar gritos siniestros, alaridos y agonías que se repiten día tras día, pero María Luisa no los escucha. Todo su staff de gente empieza a abandonarla, asustados, y ella, una vez que queda sola, es cuando empieza a escuchar todos estos inquietantes sonidos que la acompañaban y que se escondían de alguna manera de ella, pero que ahora se hacen presentes. Desesperada y sin entender qué ocurre, cuentan que se encierra en la habitación más alta de la torre y nunca llega a salir de ahí. Pasa días sin beber, sin comer, hasta que una noche los vecinos escuchan un último grito final, que es ella tirándose por el balcón y acabando destrozada contra el asfalto, y a partir de entonces cesan esos ruidos. Se dice que hoy en día se puede escuchar todavía el grito de María Luisa acompañando las noches de tormenta. Historias de La Boca. Esto me lo contaron los propios vecinos. Sí. Quiero decir, yo me acerqué allí y pregunté a la gente qué pasaba. ¿Usted conoce la historia de esta torre? Y todo el mundo decía que por supuesto, y comentaba con extrañeza cómo algunos decían que todavía se escuchaban esos gritos. A mí es uno de esos sitios que me gusta visitar porque no hay turistas, porque no son muchos los que conocen de esta historia y aún menos los que nos acercamos para tomarnos unas fotos. Sin embargo, el barrio de La Boca es muy chulo, ¿eh? Está al lado, además es que es una lástima. Lo que pasa es que ciertamente hay que tener cuidado en el barrio de La Boca, ya que desviarse de los trayectos marcados para los turistas pues pueden suponer un susto para los más inocentes. Vale, déjame que pongamos otra introducción y nos vamos a hablar quizá de fantasmas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hay más historias que hoy queremos recoger y que tienen que ver con nuestro mundo de misterios. Es el momento de conocer a nuestro próximo protagonista. Julio Cortázar fue uno de los escritores más destacados del boom de la literatura latinoamericana de la década del 60, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos y Juan Rulfo. Su vida estuvo atravesada por el exilio. Nació en Bruselas, vivió en Argentina durante su juventud y marchó hacia París en los años 50, motivado por el advenimiento del peronismo, por el cual sentía un profundo rechazo. Su vida se repartió entre la literatura y la política. Un escritor afamado que aún hoy sigue presente. Descubramos la historia de su después. ¿Qué pasa con este personaje? Bueno, Buenos Aires, si algo me encanta de esta ciudad, es que rinde homenaje a muchas figuras del arte y de la cultura. Una de ellas, pues, está en el London City, en la confitería, donde han guardado una mesa vacía y una silla para Cortázar. Encima de la mesa han dejado un bolígrafo y una hoja en blanco, y todos los días se guarda como homenaje ese espacio
por si el fantasma o el espíritu o una inspiración de Cortázar le apetece pasarse por allí. Algunos dicen que si te sientas a tomar un café cerca de esa silla, puedes llegar a escuchar susurros y pensamientos del escritor. Yo me he sentado en esa silla, ¿sí? Tengo que decirte que no escuché nada, pero me tomé un café con medias lunas que me llenó el alma. Hay historias curiosas como las de Gardel que vamos a escuchar después. Pero también tenemos otros maravillosos ejemplos como el Café La Biela, donde tenemos las estatuas de José Luis Borges y de Adolfo Bioy sentados dando la bienvenida a todo el que quiera sentarse a descansar un ratito justo enfrente de la Recoleta, del cementerio de la Recoleta, y es otro enclave maravilloso donde descansar, ya te digo, y tomarte unas fotos con esas esculturas que, como te digo, rinden homenaje a estos personajes que además en vida fueron muy divertidos. A mí una de las cosas que más me han llamado la atención, para cerrar, si te parece, este espacio, esta pequeña sección, es que en Argentina hay que ir mirando a la vereda, al arcén, porque está hecha polvo y en un traspiés puedes caer y hacerte una herida. Lo bueno de estar mirando al suelo es que también hay obras de arte ocultas ahí. El amor que profesa el pueblo argentino por el cine ha hecho que cada vez que se cierre un cine pongan una tumba, una inscripción en el suelo, una lápida de cuándo inició ese cine y cuándo murió. Entonces toda la ciudad, todas las calles están llenas de esos recuerdos, esas lápidas a los cines y a tanta alegría que trajo ese espacio de ficción al pueblo. ¿Por todas? Por todos lados, por todos lados. Yo tengo grabadas por lo menos 10. Yo eso no, fíjate, no lo he visto, no me he fijado en la... Pues hay que mirar al suelo porque aparte de alguna que otra lápida en Argentina, pues te puedes encontrar un peso. Curioso. Hemos de hacer una pausa. Llega la actualidad. Nuestro compañero Luis de Benito nos trae las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Estás a gusto haciendo el programa, Miguel? Por supuesto, siempre contigo, siempre. Y después Miguel nos va a contar historias de fantasmas y seguramente un homenaje también a esas madres de la Plaza de Mayo, a las madres de las abuelas. A las madres y abuelas. Como digo, llegan con la información, después regresamos, tenemos todavía mucho que contaros, no os vayáis, que hay mucho más espacio en blanco y misterio aquí en Radio Nacional. Volvemos enseguida.